88.7. Aún caminan contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Madres de la Plaza, programa de radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata. Hola Irene, hola Iris, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Iris? Hola. Aquí nuevamente con otro programa con muchas noticias y comentarios y reflexiones durante lo que pasó la semana pasada y bueno, lo que nos espera. Comenzamos como siempre repasando la historia de las madres. Iris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar de alguien muy especial porque, bueno, se va a venir también el mes que cambió de casa, se vino, mejor dicho, el 20. Voy a hablar de Eve, que Eve en este programa que se llamaba Transformaciones del Pañuelo Blanco, ella le hacía entrevistas a las madres. Y bueno, después Inés Vázquez y Demetrio Iramaín le hicieron una entrevista a ella también en el mismo programa en el 2008. Pero esta vez la voy a contar en primera persona, porque ella sí que se explayaba mucho. Bueno, comenzaban sí diciéndole que Eve nació en 1928 en El Dique, en La Plata. Ensenada. Comienzo a hablar en primera persona con lo que contaba Eve. Ensenada, no digas La Plata, querido. El Dique pertenece a Ensenada. Nací en mi casa como se usaba antes. Mi mamá me tuvo en la casa. Nací el 4 de diciembre de 1928, en una pieza. Una piecita que había hecho mi papá y mi mamá de chapa y madera, al borde del canal. Por eso se llamaba El Dique, número 1. Porque es un dique. Y mi papá siempre, con mucha visión, tomó tierras con otra gente, hizo alto la casa, hizo rellenar para que el río no llegue y nunca llegó el río. ¿Vos sabés? Creció por todos lados y ahí nunca llegó. Mi viejo los hizo rellenar todos, mucho, mucho, mucho relleno. Y mi mamá había puesto 2 cajones como escaleritas para subir a la piecita de chapa y madera. Y a mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, le costaba mucho subir, pero bueno. La letrina, o el baño, o como se llame, estaba afuera, bastante lejos de la casa, como se usaba antes. Y mi papá, antes que yo naciera, había hecho como una especie de galería de maderitas, que le había dado un hombre que tenía aserradero ahí en El Dique, don Juan García. Todas las maderitas mi papá se las pedía. También hizo como un enrejado para contener el viento, para que no entrara tan directamente a la piecita, donde, bueno, ya ahora iba a nacer yo, y entonces mi papá quería que estuviera más protegida. Y así es un poco la historia. La casita existe todavía. La casita es donde vivió mi mamá hasta hace 2 años, que murió. 3 años ya va a ser. Y ahí sí, nací yo. La mamá murió en el 2006, tuve un hermano nada más, que murió a los pocos días que se llevaron a mi hijo Jorge. Una familia muy chiquita y bueno, no quedó nada. Mi papá vino de España. Mi papá era español y vino con su mamá y 6 hermanos a Mar del Plata. Mi abuela y una hija más grande que tenía también. Venían y se colocaban, como se decía antes, a trabajar de sirvienta. Mi abuela se llamaba María Preta y el marido, o sea mi abuelo, se llamaba Casto Pastor. Mi abuelo iba a venir al año que mi abuela estuviera acá con sus hijos, y cuando faltaban 8 días para tomar el barco, se murió de un síncope a los 36 años. Y mi abuela se quedó sola en Mar del Plata con todos los hijos, y así tuvo una vida muy dura. Pero bueno, se criaron todos, fueron a la escuela, y mi mamá era hija de un italiano malísimo, un piamontés, y mi abuela, una mujer extraordinaria, la mamá de mi mamá, era argentina. ¿Vos sabés que la historia de mi abuela es una historia muy triste? Porque el padre quería todos varones, en aquella época más todavía. Era carrero, tenía un lugar de carros, y cuando nació mi abuela no la quería porque era mujer. Entonces, cuando mi abuela tenía 4 meses, la metió en un cajón y le hizo pasar un carro por arriba, de caballos. No la mató de casualidad. Entonces, cuando tenía 14 años, se la regaló a un hombre,
le dijo que se casara con ella. Tenía 14 años mi abuela. Era una nena. Y en aquella época más todavía. El tipo tenía 36 años. Era malo como la sarna. Y le hizo la vida desdichada a mi abuela. Pero mi abuela fue muy luchadora, con sus hijos para todos lados. Ella siempre me contaba que quedó embarazada enseguida y ella no sabía por dónde iba a nacer el hijo. No sabía nada de nada y sometida por el padre y sometida después por el marido, tuvo una vida muy dura. En cambio, la mamá de mi papá tuvo que luchar, sí. Tuvo que trabajar y todo, pero desde otro lugar, sola, pero desde otro lugar. En cambio, mi abuela vivía con ese tipo que era malo, que le pegaba, que traía mujeres a la casa, que en aquella época había tantas enfermedades y mi abuela tenía miedo, hasta que un día lo dejó. Se fue con los hijos a trabajar. Entonces puso a los hijos en un asilo y ella todo el día trabajaba y a la noche los iba a buscar, a mi mamá y a los hermanos, hasta que una familia de La Plata, Selawoski, que eran jueces en aquella época, la contrataron. La tuvieron de sirvienta con los hijos, que en aquella época era muy difícil que te agarraran y con un hijo, imagínate con varios. La agarraron con 4 hijos y siempre contaba que él había sido un buen jefe con mi abuela, porque tener 4 hijos en una casa y de día estaban en el colegio y de noche iban a dormir con ella. Mi abuela, como dije, había nacido en La Plata y vivía en La Plata. Mi mamá se casó y se fue a vivir al dique. En aquella época, cuando te casabas, tenías que tener una casita, un ranchito, una piecita, alguna cosa. Y bueno, había como una posibilidad. Mi papá siempre fue muy trabajador, entonces se puso de patas y cabeza a hacer la piecita. Una pieza grande, de 4x4, que después resultaba chica. Después una cocinita, después un hall. Mi papá iba a trabajar a la fábrica a la mañana y a las 11 venía y comía apurado, siempre apurado. Y hasta la 1 se quedaba haciendo algo hasta que volvía a la fábrica. Siempre hacía algo, o hacía una baldosa o hacía lo que fuere. Siempre hacía algo para ir agrandando de a poquito la casa, porque las casas se hacían de a pedazos. No es como ahora que te compras una casa hecha. Bueno, ahora hay otras posibilidades también, aunque la gente pobre las hace de a pedazos ahora también, por supuesto. Nacimos en un lugar muy pobre y era un barrio con otras concepciones de la pobreza. Siempre cuento que había otra concepción de la pobreza. La pobreza era como más digna y tenía una concepción de la limpieza, de la higiene, diferente que ahora. Vos vas a un barrio y tenés que estar hablando con la gente o explicándole o mostrándole cómo hacer las cosas. Mi papá era sombrerero. Sí, mi papá, cuando mi abuela se vino de Mar del Plata para La Plata, porque llegó una cuñada de España que tenía mucho conocimiento de gente rica de La Plata, que daba trabajo y tomaba a las hijas de la gente pobre, así, con cama, que así las tenían más esclavizadas, pero la gente se ponía contenta porque no tenían dónde trabajar y si te tomaban con cama ya tenías asegurado comida y algunos pocos manguitos. Y la abuela seguía siendo lavandera, planchadora y todo eso. Entonces se vino a La Plata. Y a mi papá, a los 9 años, mi abuela lo puso a trabajar en la fábrica de sombreros, a hacer mandados a caballo. Así que mi papá entró a trabajar a los 9 años en la fábrica, a caballo, y hacía todos los mandados de la fábrica a caballo. Así que desde chiquito trabajó. Y mis tías, bueno, en casas de familia bien, como se decía antes. Y se vinieron a vivir al dique, porque había 2 tías que estaban cerca del dique. Y después mi abuela se hizo un ranchito que consiguió por otra hija que se casó con un hombre también buenísimo, mi tío Pedro. Y mi abuela se hizo un ranchito ahí, en el dique, de paja. Pero yo siempre me acuerdo que mi abuela tenía una cama con un cubrecama tan blanco, que yo no sé cómo haría para blanquearlo. Y esos baúles de antes. Esa era la mamá de mi papá, que era española, y que es la que conté que el marido se le murió. Y la otra también tenía un ranchito en Berisso, mi otra abuela, que tuvo ese marido tan maldito, Carlos Boghetti,
que tuvo un hijo que también era malísimo, un hijo de mi abuela que se parecía al padre de Malo, que también se llamaba Carlos Boguetti. Bueno, y la semana que viene vamos a seguir. Y lo que también cuenta Eve, acá no, pero que una vez dijo que esta abuela, que sufrió mucho por parte de la mamá, tenía la costumbre cuando Eve era chiquita de llevarla caminando por la calle y le decía que levante unas piedritas del piso. Entonces Eve inocentemente iba, la levantaba y era la caquita seca de los perros. Y la abuela se mataba de la risa, dice. Sí, me acuerdo que fuimos con Eve y ustedes también a visitar la casita que Mario Seco la reformó, la puso en valor, y ahí estaba un centro donde estaban las cosas, algunos archivos de las madres, y bueno, había visitas guiadas, y ahí estuvimos nosotros y ustedes acompañando a Eve, que nos llevó también a visitar, que yo era la primera vez que entraba a la casa de los padres de Eve, donde ella después con el marido hizo esa piecita que vos vas a contar en el próximo capítulo. Así que bueno, Eve tiene muchas historias muy ricas y para contarlas siempre. Gracias, Iris. No. Gracias. Continuamos con Eve porque trajimos como siempre un audio de ella recordando algún discurso, y trajimos hoy para compartir un discurso que dio en el Estadio Luna Park, que fue en 1987 para los 10 años de lucha de las madres. Queridos hijos míos, esos hijos que nos enseñaron a pensar, a algunas de nosotras a leer los diarios, a mostrarnos que más allá de la cocina, de lavar, de planchar, de darle de mamá, que es la cosa más hermosa que hace una madre, había otro mundo que muchas de nosotras no queríamos ver o no conocíamos, pero que nos acechaba. Y nos dijeron mucha gente, y nos quisieron mostrar qué estaba pasando, y algunas encerradas en la cocina, y otras por ignorancia política, y otras por cuidar de ese cachito que teníamos, no quisimos ver. Y de golpe, de una patada de las botas, tuvimos que salir a la calle porque somos producto de la represión y de la injusticia. Pero salimos erguidas, fuertes, empujadas por ellos, convocadas por esa incomparable compañera que está aquí, en cada una de nosotras, en cada pañuelo, en cada puño que se alza, Azucena Villaflor de Vicente. Fuimos un día a la Plaza de Mayo, y como sentimos realmente, como dice la cantata, madre, búscame en esta plaza que estoy aquí. Desde ese 30 de abril de 1977, cada jueves es el encuentro con ellos, con esos hijos hermosos que abrieron el camino hacia la liberación, que nos parieron a cada una de nosotras, pero que también con su desaparición nos dejaron embarazadas para siempre, que es el hermoso estado, el más hermoso de una mujer, ese embarazo de esos hijos que nos tiene agarradas unas con otras, cada vez más unidas, cada vez con más fuerza, porque estamos seguras y convencidas que los tenemos aquí, dentro de nosotros, pero también ahí, en cada uno de ustedes, en cada grito, en cada puño que se alza, en cada silencio, en cada vibración, en cada acto político, en cada lugar. Ahí están, con ellos, que nos impulsan, que nos empujan,
Bueno, escuchando la Eve con la fuerza que tiene, que sigue teniendo, y como dice ella, ¿no? Nosotros los 30.000 los tenemos en el corazón y en cada una de las voces que se levantan para denunciar la injusticia, para movilizar, para transformar este país en acciones revolucionarias, ¿no? Las madres siempre un faro, pero especialmente Eve, esa fuerza, esa potencia que tienen cada uno de sus discursos, en cada una de sus palabras, nos sigue marcando el camino y nos va a seguir marcando el camino por generaciones. Sí, y por eso nos da mucha bronca lo que sucedió la semana pasada cuando se dieron un inmueble del Estado a lo que siguen llamando Universidad Madres de Plaza de Mayo. Muchísimas veces hemos hablado sobre cómo intervinieron la universidad, cuyo interventor es Mauricio, desplazando a nuestra rectora, elegida por el Consejo Superior, y además era la que también las madres queríamos que fuera Cristina Camaño. Sin embargo, Mauricio se apoderó de la universidad, sigue manteniendo el nombre de Madres de Plaza de Mayo, siguió él, no siguió, sino que le dieron a él el presupuesto que le correspondía a la universidad. Lo manejó él, no sabemos todavía qué es lo que hizo con esos recursos, porque a los docentes no les pagó ni tenía un edificio. Y ahora, entonces, de acuerdo a un pedido del propio Mauricio, le han otorgado un inmueble en Villa Devoto, en una zona muy paqueta, donde va a poder funcionar en el primer piso, por ahora, porque dice que está en condiciones para ser utilizado, pero son varios pisos lo que tiene ese edificio, la universidad, con el acuerdo del gobierno nacional, y especialmente porque ese inmueble estaba dentro de la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. El fundamento para otorgarle ese edificio es que él dice que el edificio de Rivadavia, de la calle Rivadavia, no estaba en condiciones de ser utilizado por la universidad, cuando ese edificio nunca perteneció a las madres. Nos habían cedido por poco tiempo para dar algunas materias ahí mientras se reacondicionaba la Casa de las Madres para dar las clases ahí. Así que los fundamentos son irreales, son mentirosos, pero el gobierno sigue atacando a las madres y encima siguen utilizando el nombre nuestro para cambiar el objetivo que tenía la universidad, que era en el 2000 la formación de los cuadros políticos, porque la política estaba muy degradada acerca de toda la crisis económica de todos los años 90, ¿no? Exacto. Y también, mientras tanto, y mientras esta gente se sigue apropiando de la Universidad de las Madres, Cristina Camaño, la rectora elegida, como decías, por los claustros y por las madres, junto con varios compañeros y compañeras y con el aval de las Madres de Plaza de Mayo, están volviendo a recrear la Universidad Popular de las Madres. Y hay varios cursos que empiezan ahora en noviembre y que todavía están a tiempo para poder inscribirse. Lo pueden encontrar en la página de la Universidad de las Madres. Cursos que tienen que ver con la filosofía de la liberación, con la historia del imperialismo estadounidense en Latinoamérica. Hay taller de teatro, hay ciclos de charlas sobre Ortega Peña, sobre la historia y la Revolución Argentina. Hay otro taller sobre feminismos del sur, otro taller sobre los 4 genocidios que se hicieron en Argentina. Bueno, varias ofertas para poder seguir, como decía Sirene, cuadros políticos con formación. Así que si quieren y si están interesados en poder acceder a alguno de esos cursos,
lo pueden hacer mediante la página, están en Instagram y también en la página que es Universidad de las Madres. Y que son muchos de ellos online. Y la mayoría son virtuales, sí. Sí. Solo creo que Lutería, por eso no lo dije, que es en la Casa de las Madres. Claro. Así que bueno, si hay alguno en Capital que esté escuchando y le interesa, se puede acercar a la Casa de las Madres en Congreso. Bueno, también tenemos que decir, cambiando y siguiendo en la misma línea, ¿no?, sobre lo que sucedió con el juicio a los que reprimieron, mataron y torturaron a los trabajadores de Acindar en 1975, que los dejaron a todos los acusados libres, ¿no? Absueltos, sí. La semana pasada o la anterior repasábamos lo que había sido el juicio acá en Mar del Plata de La Huerta, la sentencia que se conoció en Tandil, porque eran casos de lesa humanidad ocurridos en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y ahora, bueno, el juicio en la empresa Acindar, que se dio en la ciudad de Rosario, y en esta oportunidad fue peor que las 28 absoluciones que tuvimos acá en la ciudad de Mar del Plata, porque allí se absolvieron a todos los acusados. Incluso había personal civil, personas civiles que eran parte de la empresa que estaban acusadas, y fueron todos absueltos. Un nivel de impunidad que obviamente el Poder Judicial se está alineando completamente con la política de reivindicación del terrorismo de Estado que tiene el gobierno nacional, y cada vez se demuestra más con estas sentencias a los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que puede ser un indicio, por lo menos uno de los jueces, de los 3 jueces, dijo que era los crímenes de lesa humanidad, que correspondía haber sido condenados estos traidores o entregadoras y genocidas, con lo cual abre un camino como para apelar. Pero bueno, veremos, porque la Corte está muy próxima a los genocidas y está abriendo el camino para liberar a los genocidas, ¿no? Y especialmente cuando están implicados empresarios, como en el caso de Blaquier, que demoran los juicios y se mueren impunes. Claro. Como Ernestina Herrera de Noble y tantos otros más. Sí. Por suerte, como decías, no solo este juez falló en contra de la mayoría, sino que también la Cámara de Casación de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un recurso presentado por Santiago Viola, que es abogado, defensor de genocidas y quienes perpetraron delitos de lesa humanidad de nuestro país, pero también fue apoderado de La Libertad Avanza en el 2023 y es abogado defensor de varios libertarios. Rechazaron, como decíamos, un recurso que presentó a favor de Norma Radiche, que es hermana de Jorge Radiche, uno de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la ESMA, y que los están acusando de quedarse con bienes de la ESMA. Norma tenía que... No, bienes de los desaparecidos. De los desaparecidos, sí. Uh-huh. Norma tenía que rendir cuentas sobre unas empresas que tenían en su poder, y si no lo hacía se le iba a aplicar una multa de unos 50.000 pesos por día, que mes a mes se iba a ir duplicando ese monto. Viola apeló y bueno, la Cámara de Casación número 2 de Casación Penal les dijo que no, y además esa sentencia tuvo como un párrafo donde un palito para la Corte Suprema de Justicia se decía que si daban lugar a ese recurso de amparo se iba a entrar nuevamente en un pasaje de impunidad que se había desarmado paulatinamente durante los últimos 20 años, y creo que esta, bueno, por lo menos es una luz de esperanza de que no toda la justicia le da lo mismo los delitos de lesa humanidad. Exactamente. Y también queremos marcar la diferencia, ¿no?, en lo que está sucediendo en México con el abuso que hubo sobre la presidenta de alguien que la manoseó y públicamente, y lo que es la Argentina, que lo que hace es rechazar cualquier documento que proteja los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí, la semana pasada vimos con mucha preocupación lo que había atravesado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ella dio un discurso, habló sobre lo que había pasado, levantó una denuncia en contra de la persona que la había acosado en la calle, y se dieron a conocer datos muy alarmantes, ¿no? Más del 70% de las mujeres mexicanas sufren algún tipo de acoso sexual. En la Argentina tenemos que hablar de que más del 90% de las mujeres han sentido alguna vez acoso sexual callejero, que es lo que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso nos ha tocado, cuando yo era joven, en el propio colectivo, ¿no? Que se te acerca un hombre cuando vos estás sentada, sos jovencita, y se te acerca y pone sus testículos en tu cara, ¿no? Eso era muy común antes. Lamentablemente sigue pasando, sigue siendo una práctica bastante cotidiana que las mujeres tenemos que enfrentar siempre, y en un contexto donde los discursos de odio y de violencia contra las mujeres y las diversidades se aumentan día a día, porque es lo que hace el gobierno nacional, las personas que generan este tipo de acoso sobre nosotras están más avalados y tienen más impunidad. Entonces, bueno, no es algo que hemos avanzado como sociedad, que hemos dado la disputa y la discusión, que hoy ya no da lo mismo decir cualquier cosa por la calle, pero lamentablemente hay retrocesos, y si lo vive la presidenta de la nación, y una presidenta que además de ser mujer es feminista, con todo lo que esa militancia lleva, que queda para el resto de las compañeras en todo el mundo que seguimos luchando contra esto. Exactamente, y bueno, por eso va a reforzar la ley de género, y también sobre los acosos sexuales, mirar un poco sobre lo que está planteado en las leyes de México, ¿no? Exacto. Así que vamos a una pequeña tanda y enseguida continuamos con Madres de la Plaza. Todavía más vivos. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de militancia junto al pueblo trabajador. Los desaparecidos. La falta de trabajo es un crimen, pero un crimen que nadie paga. Y nosotros queremos que los que hoy cometen el crimen de dejarnos sin trabajo lo paguen, y lo paguen caro. De la azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. La Hora del Planeta, lunes a las 18. Para que los temas ambientales lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y para que sea sostenible, se pueda dar a conocer. Hacemos radio para transformar la forma en la que entendemos el medio, cómo nos relacionamos con él. La Hora del Planeta, lunes a las 18. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Hacemos radio para transformarlo todo. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, Roca 3551, 2236-361518, UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. Stigas, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica. Stigas sigue creciendo. Llámanos al 223-512-4972. Estamos en Rawson 4844. En Instagram, Stigas_MDP. Ezequiel Serra, secretario general. Mayorista Soto. Mayorista Soto. Mayorista Soto. Mayorista Soto. Precio, calidad y atención. Para tu kiosco o si sos revendedor. Mayoristasoto.com. Tu mejor negocio. Búscanos en Facebook, Instagram. Ventas por mayor y menor. Mayorista Soto.
Fortunato de la Plaza, 4798. Juan B. Justo, 6098. Rotonda El Gaucho. www.mayoristasoto.com. La apatía, la anestesia y la indiferencia están planificadas. El compromiso, la organización, la solidaridad son parte de la identidad comunitaria. De la Azotea 88.7. Hacemos comunicación para transformarlo todo. Los compañeros nuestros. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de amor y vida, venciendo al silencio, la muerte y el olvido. Van contigo y conmigo. Las madres creemos en los pueblos que con su fuerza y sus convicciones llenan las plazas y las calles para exigir lo que queremos: trabajo, dignidad, salud, educación. Están con nosotros, todavía más vivos. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de que el gobierno con sus políticas de odio, especialmente a las mujeres, hay otra decreto que sacó el gobierno de facilitar la compra de armas letales. Además, eliminó organismos de control, desfinanció los programas de concientización y quitó impuestos a la adquisición. Facilitó hacer los trámites online y hasta permitió la adquisición de armamento que antes solo eran para las fuerzas de seguridad. Esto nos preocupa muchísimo porque hay una gran violencia y sobre todo estamos viendo cómo crece también en los colegios, donde los estudiantes llevan a veces armas, pero cuchillos, pero ahora que puedan tener tanta facilidad como nunca se había visto de armas de fuerza de seguridad, que utilizan las fuerzas de seguridad, nos preocupa, porque desde el gobierno están incentivando el odio y la violencia que facilita la impunidad de muchos, ¿no? De cómo descargar esa violencia sobre gente inocente. Sí, aparte vemos hechos como lo que pasó en el Paraná la semana pasada, sí, donde un tipo estaba tirando a mansalva a quien pasaba por ahí. Bueno, estos hechos lamentablemente con esta facilidad de compras de armas se van a repetir, se van a reproducir y es muy preocupante. Exacto. Muy preocupante realmente. Por eso me parece que hay que tomar medidas, los gobiernos provinciales tienen que tomar medidas y el Congreso también pronunciar y desarmar esa ordenanza, no sé qué es, o decreto que está en el boletín oficial. Bueno, seguimos también con la Corte Suprema que está avalando todo, sí, ¿no? Esto nos quedó un poco pendiente la semana pasada porque lo queríamos discutir y queríamos hablar de este tema. Recién hablábamos de la impunidad que están llevando adelante la justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad, pero la Corte Suprema, luego de las elecciones el 27 de octubre, generó un montón de causas y fallos a favor de unos y en contra de otros. Por supuesto que a favor de la derecha, del gobierno nacional, dio causas, sobreselló a Caputo en una causa penal, a Sturzenegger en una causa de abuso de autoridad, a Milei en otra causa penal. Por supuesto que todos nos enteramos de lo que hizo con Mauricio Macri, que lo sobreselló en la causa de espionaje a familiares de Lara San Juan, pero por otro lado condenó a personas que tienen que ver con el peronismo, ¿no? Por ejemplo, a Cristina la siguen persiguiendo. Rechazaron 10 recursos que había presentado Cristina, es todo este mismo 27 de octubre, y confirmó la condena contra Martín Sabatella por la aplicación de la ley de medios de comunicación audiovisual y contra Guillermo Moreno, además de inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos. Pero no se quedó ahí porque la semana pasada volvió a la carga contra Cristina Fernández de Kirchner y reactivó la causa de los cuadernos. De las fotocopias. De los cuadernos que revivieron de las cenizas. Sí, de las cenizas. Me hace recordar
a lo que pasó en Jujuy con Milagros Salas, ¿no? El gobernador en ese momento, Morales, dijo, bueno, tenemos 60 causas como para iniciarle a Milagros Salas. Se termina una y sacamos otra, y así sucesivamente. Por eso está tantos días y tantos años, sigue detenida Milagros Salas. Y esto es lo que quieren hacer también con Cristina. Siempre van a inventar una nueva causa, porque esto de los cuadernos es una vergüenza porque son fotocopias, está reescrito como 1500 veces, fueron extorsionados los empresarios para que mientan, es una payasada y además es muy serio porque hay una impunidad total, ¿no? La justicia está muy alineada al gobierno nacional y a los genocidas también, ¿no? Sí, no, y esta justicia, esta Corte Suprema de Justicia de los tres, porque son tres varones, manejando los destinos del país, a quién podemos votar, a quiénes no, porque es demasiado evidente ya el nivel de doble vara que está manejando esta justicia. Exactamente. Por un lado, sobreseyendo a los grandes empresarios y los dueños del país, como son Caputo, Macri, Sturzenegger, y por otro lado persiguiendo a la oposición política. Es demasiado evidente lo que están haciendo. Sí, exactamente. Pero por suerte hay esperanzas y en lo que hay una movilización también dentro de los sectores populares, y también hay una idea de buscar una nueva alternativa. Eso se vio en las jornadas de la semana pasada con los 20 años de No al ALCA, ¿no? Donde en esas jornadas vinieron representantes sindicales y de centrales obreras, campesinos también, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, de Haití, de Venezuela, proponiendo todos ellos lo que la consigna más importante es la integración regional y continental también, ¿no? Eso está muy fuerte, en donde lo que se dice es la importancia de mirar estratégicamente y buscar objetivos comunes que pueden ser la defensa de la democracia, el rechazo de las extremas derechas, una zona, defender la zona de paz que tenemos, en fin, buscar un objetivo común que nos permita la unidad con responsabilidades y con horizontalidad, ¿no? Una de las cosas que yo rescato de un dirigente mexicano, Héctor de la Cueva, ¿no? Que dice: es necesario enfatizar que si no se encuentra un eje común es muy difícil la unidad. Y al mismo tiempo dice: hay que tener una buena dosis de tolerancia y concesiones de todos los actores en torno a un objetivo común. Y yo agregaría, esa unidad tiene que venir con convicciones. El de Bolivia, un muchacho joven que está en una de las provincias de Bolivia apoyando a Evo Morales, él también, ¿no? Lo que dijo, bueno, pero en esa unidad no tiene que haber traidores. Y eso lo conocemos muy bien, ¿no? Nosotros. Sí, la verdad que entre tanto terreno empantanado que estamos transitando en nuestro país, los actos y las charlas y las mesas de debate en torno a los 20 años del No al ALCA fue realmente esperanzador. Sí. Porque vimos muchos compañeros de otros países que la están luchando y que están luchando por esta integración latinoamericana que hace 20 años estaba ahí, estaba muy cerca. Pero ahora tenemos que volver a reconstruirla, a armarla, y ahora cada vez más desde las bases, como decía el gobernador Axel Kicillof, que dio un discurso de cierre de lo que fue el acto en No al ALCA, y trajimos parte de ese discurso para poder compartirlo. Pero la verdad que si uno mira el continente entero no hay tanto lugar para el pesimismo. Estamos en un momento donde los gobiernos de Chile, y estuve con ellos hace poco, de Chile,
de Uruguay, de Colombia, hasta de México, que aquel entonces no participaba. Bueno, están mirando, están teniendo una idea de desarrollo, una idea de una Latinoamérica que coordine. Estamos ante un momento donde lo discordante es la Argentina, por eso yo recojo el guante y digo, en el 2027 vamos a sumar a Argentina a ese proceso. ¡Vamos! Nosotros de cara al 2027 tenemos que plantearle a la Argentina una alternativa. Estamos obligados a elaborar, a trabajar y a transmitir una alternativa política, una alternativa de desarrollo para la Argentina. Ahora, hay una certeza, y está bien decirlo a 20 años del ALCA y decirlo en Mar del Plata. No hay posibilidad para el desarrollo de nuestro país, ni de ningún país latinoamericano, si no es en el marco de la unidad y la integración continental. No hay posibilidad. Y creo que es una enseñanza de este proceso, y que es una acumulación que tenemos. Por eso, y para terminar, yo quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que vienen de otros países, que vienen a acompañar este encuentro. Quiero decirles que esa unidad, esa integración, tiene muchos elementos y se puede hacer a través de diseños, de programas, de acuerdos, de tratados entre los países y entre los gobiernos. Pero que esa unidad y esa integración, si de algo adolece en la etapa anterior de la década ganada, es que no tuvo un grado de organización, un grado de trabajo, un grado de articulación a nivel de las organizaciones populares, de los partidos políticos, de los sindicatos. Yo creo que si algo tenemos que aprender de la experiencia de estos 20 años es que la unidad latinoamericana, y como siempre ocurre con los procesos de unidad, vienen desde abajo hacia arriba, que hay que gestarlas en las bases, en la gente, en los laburantes, en los estudiantes, en los militantes, con los pueblos, acompañando, escuchando, articulando, trabajando, con las mujeres como protagonistas, con un grado de integración que sea consecuencia y no punto de partida, y que se convierta en plan de gobierno y en política de gobierno, porque hay una fuerza popular latinoamericana que lo reclama, que lo exige y que lo empuja. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos al gobernador, y como decíamos, es esperanzador también porque decía Axel, somos el único país discordante de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Agrego a Bolivia, que también gobierna ahora la derecha, pero en el resto de los países hay gobiernos populares que van en sintonía con la agenda del pueblo, y eso es muy importante. Y bueno, falta Argentina, que tenemos que dar la batalla y poder tener en 2027 un gobierno que esté en favor de los intereses del pueblo y no de los intereses económicos. Exactamente, y para eso tenemos cada día que construir esa alternativa, que los referentes y cada uno de nosotros también participemos en las decisiones. Está muy bien que los dirigentes nos escuchen, pero también que nosotros participemos de las decisiones que se toman, que esa es la idea de construir de abajo hacia arriba, ¿no? Muy bien. Por supuesto que Axel Kicillof estuvo en Mar del Plata, y también hay un montón de obras de la provincia de Buenos Aires para nuestra ciudad, porque se sigue gestionando. Es una provincia, exacto. Quedan 2 años de mandato para nuestro compañero gobernador, así que hay un montón de políticas públicas que se están llevando adelante en Mar del Plata. Por ejemplo, la remodelación de la Rambla, que después del acto que se dio en el auditorium, recorrió la Rambla, habló con los trabajadores que están llevando adelante la remodelación. Son 12.000 millones de pesos los que se están invirtiendo en remodelar 25.000 metros cuadrados de la Rambla en nuestra ciudad. Que se hacen en 2 trayectos, pero lo más preocupante era que no sabíamos, que lo descubrieron, es que la parte del estacionamiento que está en el subsuelo, las estructuras están comidas, con lo cual
los hierros oxidados, y eso hay que apuntalarlo, y que podía haber sido, si se dejaba, que se viniera abajo, ¿no? Entonces el reacondicionamiento de todo ese sector es muy importante y es un esfuerzo en dinero también muy grande. Sí, que hay que destacar, ¿no? Sí, y además de que es la foto de Mar del Plata, es la cara visible de Mar del Plata para quienes miran la ciudad, sobre todo en la temporada que ya está próxima a llegar, así que es muy importante la obra tanto para los marplatenses que habitamos nuestra ciudad como para los turistas que eligen nuestra ciudad en la temporada. Pero también hay obras para quienes vivimos en Mar del Plata todo el año, sobre todo para los compañeros y compañeras del barrio Centenario, que la están necesitando un montón, porque Carlos Bianco recorrió el barrio Centenario y prometió una obra muy importante para arreglar escaleras y galerías en el barrio. Sí, cabe recordar, ¿no? Que ese complejo se hizo en la época de Rusac, sí, con grandes deficiencias estructurales y de mantenimiento, que está además dividido por consorcios. Por eso vemos algunas estructuras que están mejor y otras que no tienen es un desastre. También pasaron por un proceso de administración fraudulenta, porque los vecinos pagaban una cuota para el mantenimiento del complejo y la administración se quedaba con esos recursos. Los vecinos muchas veces se reunieron para sacar la administración, no se logró. Así que es un tema muy complejo, y el hecho de que se haya tomado la decisión de intervenir y firmar un convenio es importante, porque bueno, se va a remodelar las escaleras, los pasillos, los pluviales, y además pensemos que hay una escuela en mitad de ese barrio que es provincial, ¿no? Sí, sí, además siempre fue un territorio en disputa, porque como decía, se hizo durante la última dictadura militar, entonces tanto el gobierno nacional como provincial como municipal se tiraban la pelota unos a otros de quién se tenía que hacer cargo de esas estructuras. Bueno, ahora la provincia, entendiendo la necesidad de los vecinos, se va a hacer cargo de gran parte de remodelación y restauración y se las han dado a cooperativas. Sí, también generando trabajo a gente que la necesita. Exactamente, así que bueno, bienvenida. Y de generar trabajo, y para ir cerrando, hablamos de, recién decía, ¿no? Se está arreglando la temporada, se está arreglando la Rambla, se viene la temporada de Mar del Plata, y también se lanzó un programa Verano 2026 que va a generar por lo menos un alivio y esperanza en todo el sector turístico de nuestra ciudad y de la costa atlántica. Exactamente. Y también para el interior de la provincia, porque no solamente es la costa atlántica, sino también... A la gente nos gusta la playa. Sí, bueno, pero también hay lugares muy lindos dentro de la provincia, y ese amplio paquete de beneficios son también líneas de financiamiento para turistas, comerciantes y prestadores de servicios, ¿no? Así que son cuotas que te da el Banco Provincia para financiar, incluso si vos querés contratar una sombrilla o una carpa en un balneario, te dan cuotas para financiar hasta 2 millones de pesos. También hay préstamos personales hasta 2 millones de pesos. Después también hay para poder pagar en cuotas alojamiento, hoteles o departamentos, lo que sea, para poder alojarse. Hay también varias promociones en lo que tiene que ver con lo gastronómico, así que la verdad que es incluso en espectáculos también, entretenimiento también, cosa de que poder facilitar el turismo, que están pasando por una situación de crisis económica, bueno, aliviarle sus vacaciones, y a su vez generar en los servicios de hotelería y demás que prestan servicios al turismo un alivio, porque hasta ahora venimos muy mal. Cada vez hay menos reservas, menos gente que viene
Mar del Plata y en general a la costa, y entonces bueno, esto es un impulso para que la gente pueda, aunque sea salir de vacaciones por pocos días o muchos, pero aliviarle la situación. Sí, va orientado a los dos sectores, ¿no? Aquellos Claro. que se quieran poder tomar unos días de vacaciones, y para el sector que trabaja en el turismo, que también vean un poco el panorama más alentador. Exactamente. Pero bueno, esto tiene que ver, y lo que decíamos, ¿no? La Rambla, el Centenario, esta temporada que se avecina, con un gobierno de la provincia de Buenos Aires que está pensando en cómo alentar el sector productivo, cómo solucionarle los problemas a la gente de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, Mar del Plata es una ciudad muy beneficiada, aunque el intendente, que todavía es intendente, aunque él Sí. no se enteró porque ya no está más en Mar del Plata, diga lo contrario, ¿no? El gobernador Axel Kicillof y todo su equipo de trabajo están pensando en Mar del Plata, están haciendo muchas obras para nuestra ciudad, y es muy importante que los marplatenses podamos reconocer ese trabajo. Exactamente, porque aparentemente se piensa que lo hace el municipio cuando es la provincia que pone los recursos, ¿no? Y eso es lo que yo valoro de Axel, ¿no? Él ha distribuido los recursos que se tiene en los 135 municipios, sean ciudades pequeñas que a lo mejor la cantidad de habitantes no hacen en la votación a tener gran cantidad de votos, ¿no? Como sucedía con otros gobiernos provinciales que favorecían aquellos lugares donde el partido político cuyo intendente era de ese partido político, o grandes ciudades con muchos votantes, donde ponía recursos para que esos votantes aseguraran la continuidad de ese partido político. En cambio, Kicillof, con la gestión que está haciendo, es realmente inédito, podríamos decir, porque recorre toda la provincia, levanta las necesidades de esos lugares y luego vuelve con soluciones, ¿no? Vamos llegando al final de este programa. Le agradecemos como siempre a Radio de la Azotea por abrirnos las puertas de este lugar, por acompañarnos, por dejarnos hacer este programa. Gracias. Gracias a Pablo Buzo, nuestro operador, que siempre está ahí. Está atento a lo que necesitamos, nos hace señas cuando tenemos que hablar o cuando viene la tanda, así que gracias, Pablo. Recordamos las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, que los pueden encontrar tanto en Instagram, Facebook y en YouTube, para estar al tanto de todas las actividades que hacen las madres acá en la ciudad de Mar del Plata. Nos encontramos el próximo jueves. Exactamente. El jueves a las 16 horas en Peatonal y Mitre, y el lunes, como siempre, a las 17 horas. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Entre montañas, entre tejidos de tierra, aire y agua y fuego, palabras sin miedo, como aquel danzante en la esquina del universo. Soy un granito de maíz en el surco del tiempo, sembrada en un vientre de barro con rocío y canto de sol. Esto es lo que soy. Esto es lo que soy. Como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena. Soy mujer indígena, nieta de la
נילתה פתנך ביעתית שחקי ושחקי חולון תקופה ג'ין inachi el jonjuyuri batit kiti con carriucho papanu kush panu chakul panu tsumal panu tsukal rumari mahosh ki shikhta vi mahosh ki silanta popanu kul kala chukari panu chakul tori kush lel khare dinushe en mi camino, en mis entrañas, la historia de mi abuela, de mi madre, mis hermanas, sin miedo ante el sistema, resistiendo estamos, nos reafirmamos, aquí seguiremos levantándonos con el latido fuerte, con latido valiente, con latido de fuego, con digno latido rebelde, esto es lo que soy, como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy mujer indígena, nieta de la luna, esta es mi fuerza, como mis abuelas con su alma guerrera, como la tierra, yo tengo piel morena, soy mujer indígena, nieta de la luna, esta es mi fuerza, esta es mi fuerza, esta es mi fuerza. Nunca desaparece. Madres de Plaza de Mayo, 48 años de lucha, amor y resistencia. Los gobiernos hacen lo que les parece posible y los pueblos tenemos que hacer lo imposible. Eso queda en nuestras manos.